Ok, muy bien, bienvenidos una vez más. En este último video pues voy a explicar más a detalle eh, todo lo que va relacionado con el backend, todos los componentes, todas las dependencias que he utilizado y todos los recursos también para que ustedes puedan realizar algo similar. Entonces de entrada vamos a empezar con nuestro package JSON. Esa aplicación pues fue toda esta backend services está desarrollado en JavaScript. Como ustedes saben, JavaScript es un lenguaje que es weakly typed, es lo que significa que tiene muchas desventajas sobre otros lenguajes que son más fuertes. Con fuertes o débiles me refiero a que se pueden escribir los que son débiles se pueden escribir de muchas maneras y al final va a tener el mismo resultado. Los lenguajes que son fuertes pues son aquellos que tienen las cosas tienen que escribirse con una sintaxis muy específica para que puedan funcionar. También hay ventajas y desventajas de utilizar las diferentes herramientas. Por ejemplo, en los de lenguajes débiles tenemos la libertad de poder nosotros escribir como nosotros sintamos más fácil la lectura de nuestro código. Y en los lenguajes fuertes también tenemos la ventaja de que si cometemos un error lo vamos a saber inmediatamente y no hasta el momento de ejecutar nuestra aplicación, como sucede en los lenguajes débiles. Entonces para el desarrollo de esta aplicación, como les venía diciendo, utilizamos un lenguaje débil. En este caso este fue JavaScript. Instalamos las siguientes dependencias que están acá. Instalamos Body Parser, instalamos Cores, Express, PG, PG-HStore, Sequelize y nuestras dev dependencies que son Jest y Nodemon. Ok, Body Parser me sirve para poder intercambiar entre datos JSON y datos strings o datos primitivos, que son los que voy a utilizar para introducir en mi base de datos. Pero mi API devuelve JSON, devuelve archivos que están compactados en como un solo elemento, como un solo objeto. Es un arreglo de objetos. Entonces ese body parser me permite hacer esa conversión entre una y otra cosa. Cores me permite no tener problemas. Es una librería, es un middleware que lo puedo utilizar para facilitar la interacción entre mi frontend y mi backend. Del mismo modo tengo Express y tengo PG y PG Store, que son particulares para trabajar con PG Admin o con el administrador de Postgres, porque como les había mencionado en los videos anteriores, estamos utilizando una base de datos que está alojada en Heroku y es en Postgres, una base de datos relacional de Postgres. Tenemos también nuestro ORM, que es Sequelize, que es el que nos permite hacer todo lo que se refiere a la administración de la base de datos directamente desde nuestra aplicación, desde nuestro servidor de backend, de manera que yo no necesito tener Postgre instalado en mi computadora o ir cada vez que yo quiera cambiar una base de datos, cambiar una columna en una tabla o cambiar el tipo de dato. Yo no necesito ir directamente a mi gestor de base de datos, sino que lo puedo hacer directamente desde mi servidor. Entonces ya les voy a mostrar más o menos cómo está estructurado el modelo o el modelado de la base de datos en esta aplicación con Sequelize. Nuestras dev dependencies pues son Jest, que es el que nos permite hacer los unit tests, y está Nodemon, que es el que permite que mi servidor esté en un estado de hot reload, que es que cada vez que yo hago un cambio el servidor se refresca o se restablece automáticamente. Está constantemente escuchando cuáles son los cambios. Como pueden ver aquí, dice restarting due to changes, starting node app.js. Entonces cada vez que yo hago un cambio mi servidor se va a refrescar para jalar los cambios en tiempo real. Ok, esos son por la parte del package JSON. Este app.js es mi entry point o es mi punto de entrada donde la aplicación se inicializa.
Eh, tenemos aquí unos tests para comprobar si la conexión a la base de datos está siendo autenticada o está siendo realizada exitosamente. Esto me sirve para tener de entrada una noción si el error que estoy teniendo yo está relacionado con mi base de datos, con el internet o con cualquier otro problema que pueda interrumpir mi conexión con mi base de datos. Y aquí estoy llamando a mi archivo de rutas. Mi archivo de rutas es el que almacena todas las rutas que yo utilizo para hacer los llamados desde el frontend. Aquí tengo un post, como les había dicho. Este viene de /add porque antes de eso está Pokémon. Entonces sería Pokémon / o /add para agregar un nuevo Pokémon. Entonces esa es la ruta del post. Pero luego estoy llamando a App Services, ¿verdad? App Services es este componente que tengo importado aquí, que se encuentra alojado en Application Services. App Services es el que me permite manejar los métodos con los que voy a interactuar con mi frontend. Entonces App Services, como pueden ver, está alojando todos estos métodos. Está alojando add Pokémon, get Pokémon by ID, get Pokémon by name, update Pokémon y delete Pokémon. Entonces todos esos métodos están alojados en mi App Services. Entonces vamos a mi App Services para que miren cómo está. Está dentro de la carpeta Application Services. Entonces voy a Application Services y aquí tengo App Services. Ok. Entonces aquí en App Services he creado una variable que se llama App Services, que es la que estoy exportando de aquí. Estoy exportándola desde acá y la estoy importando en mis rutas. Entonces ese App Services, como les había mencionado, es el que se encarga de interactuar directamente con mi frontend, ¿verdad? Es el que recibe el llamado y es el que entrega una respuesta cada vez que el frontend hace una petición. Entonces a su vez, aquí en mi App Services todavía estoy utilizando varios métodos que son dependientes del ORM. Por ejemplo, aquí esta función getPokemons está haciendo un llamado al modelo, que es este que está aquí, que es el modelo de mi base de datos. Luego llama a findAll. Esta función findAll es predefinida, es una de las herramientas que nos brinda Sequelize. Esta función nos permite encontrar todos los elementos de nuestro modelo Pokémon que cumplan con cierto criterio específico. En este caso no le estoy diciendo ningún criterio, entonces me lo va a devolver todos. Entonces .then Pokémons response lo manda en un JSON y que me manda en el JSON todos los Pokémon que tengo. Entonces en este caso de aquí tengo este Pokémon by ID. Este que tengo acá, este where ID es igual al request.params.id. Este parámetro es el que le estoy mandando en mi ruta. El archivo de ruta está aquí. Es este que está aquí, get Pokémon by ID. Le estoy mandando un parámetro ID. Entonces a ese parámetro es el que estoy evaluando con el que estoy recibiendo en mi ruta, con el que tiene que estar en mi base de datos. Entonces esos son los métodos get. Aquí tenemos el método update, que es básicamente una mezcla entre un post y un where y un get específico por un ID. ¿Por qué razón? Porque tengo que indicarle cuál Pokémon es el que quiero updatear, porque no puedo updatear todos al mismo tiempo, ¿verdad? Por razones obvias, no todos van a tener la misma información. Tengo que especificar cuál es el que quiero updatear, porque si podría updatear todos, pero todos entonces tendrían exactamente la misma información. También con delete, esto tiene que tener mucho cuidado. Aquí utilizo Pokémon.destroy. Entonces esto lo que hace es buscar específicamente el Pokémon que tenga el ID que le estoy mandando como parámetro, ¿verdad? Para poder saber qué Pokémon estoy buscando para destruir o para eliminar. Destruir suena bien fuerte, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a este método, era el que quería llegar, por eso lo dejé de último. Este es el método que vimos, que es el de agregar. Entonces este método de agregar, antes de ejecutarse, antes de llegar a este punto es el que realiza la función de ir a escribir en mi base de datos. Entonces, para proteger este método y evitar cualquier dato inapropiado en mi base de datos, yo he creado otro método que defiende
Bien, como les decía, he creado un método. Este método se encarga de proteger mi base de datos de cualquier dato inapropiado o de cualquier dato que carezca de sentido o que carezca de la lógica que yo quiero proteger o diseñar para mi negocio. Entonces ese método o esa herramienta la estoy almacenando, se llama Domain Method, y la estoy almacenando en Domain Services. Domain Services es un elemento aparte, es otro capa en el desarrollo de en la arquitectura de N capas. Entonces básicamente lo que estoy haciendo es desacoplando mi lógica de negocio de mi ORM. Mi ORM se va a encargar de ir a escribir a la base de datos, ¿sí? Siempre y cuando mi Domain Services se lo permita. Si mi Domain Services le dice el dato que vos me estás mandando es inapropiado y no lo puedo guardar porque no es compatible con lo que yo tengo, entonces no me va a dejar escribirlo y me va a mandar un catch y me va a imprimir un error. Y ese error me va a decir no puedes escribir por esta y esta razón. Por eso estoy guardando aquí el error y lo estoy imprimiendo. Entonces, sin más, pues vámonos a ver el Domain Services. El Domain Services es otro archivo, es otro componente que tiene varios métodos o varias funciones que se encargan de validar, no todos, pero sí muchos de los elementos que estoy recibiendo como una entrada a mi base de datos. Entonces cada uno de estos métodos que están aquí se está encargando de verificar si los datos tienen coherencia. Por ejemplo, si es un nombre de un Pokémon que tenga solo strings o solo caracteres, ¿verdad? He creado estas funciones que son parte de las regular expressions de JavaScript para decirle básicamente que esta función que se llama contains only strings, o sea que contiene solo strings, me va a aceptar o la voy a utilizar para evaluar qué atributos o qué inputs, entradas de datos que estoy recibiendo cumplen con este requisito. Entonces, por ejemplo, este método, esta función se llama RAbilities_validate y le estoy mandando como parámetro abilities. Entonces eso me va a retornar el resultado de esta función que está aquí adentro. Esa función es contains only strings.test y le mando como parámetro abilities. Entonces esto me va a devolver un true o un false automáticamente, siempre y cuando esta función contains a string only es la que se encarga de devolverme un true es la que se encarga de definir qué parámetros voy a aceptar, que son strings, y .test es el que se encarga de determinar si cumple o no. Como pueden observar ahí, dice returns a boolean value that indicates whether or not a pattern exists in a search string. Eso nos quiere decir que retorna un valor booleano que indica si existe o no un patrón que nosotros hemos especificado en la búsqueda. Entonces ese básicamente es lo que estamos haciendo en este domain method. Todos estos métodos hacen eso. Y por último, como yo no voy a revisar uno por uno de todos estos métodos desde mi application services, porque entonces me hubiera quedado un método así de largo para evaluar cada una de esas condiciones, creé otro método, otra función que se encarga de evaluar si en general mi Pokémon es válido. Y esto es una promesa. Entonces voy a evaluar si la función isNameValid me devuelve un true, o sea, esto me está diciendo automáticamente es true, ¿verdad? Y este es true, este es true, este es true, este es true, todos son true. Si todos son true, entonces me va a devolver valid. De lo contrario, me va a devolver invalid. Si me devuelve invalid, entonces no voy a caer en el then, sino que voy a caer en el catch. Y voy a recibir un error y no voy a poder escribir en mi base de datos. De esa manera, estoy protegiendo mi base de datos con la creación de una lógica de negocios. A su vez, mi lógica de negocios requiere una protección porque muchas veces se da que no solamente estoy programando yo, sino que estoy programando con un compañero de trabajo, con un compañero de la universidad o del colegio.
Entonces puede venir cualquier persona y puede cambiar cualquiera de estas funciones y ¡pum! Nos cambia la lógica de negocios. Entonces, para evitar ese tipo de eventos desafortunados, creamos lo que se llaman pruebas unitarias. Nuestras pruebas unitarias se encargan de evaluar cada uno de los componentes de nuestros domain services. Entonces, este archivo ya se los había mostrado en los videos anteriores. Este archivo básicamente crea funciones gracias a Jest. Hay un naming convention o una convención para nombrarlos, que es el mismo nombre de tu servicio .test.js, ¿verdad? Pero eso es nada más una convención de nombres. Igual se puede llamar .spec y Jest te lo va a reconocer siempre. Para escribir una prueba escribimos test. Este string que está aquí es el que me da una descripción del resultado que yo estoy esperando de mi prueba, pero solo es un string, no es nada lógico, es un identificador. Y ahora en spec yo digo qué es lo que estoy esperando, ¿verdad? Entonces en spec yo estoy esperando esto, is name valid. Como ya habíamos definido anteriormente, lo que estoy esperando es que sea true, ¿verdad? Porque si el nombre no es válido, entonces no me va a dejar escribir. Entonces aquí está. Entonces digo to be true, porque de esa manera me voy a dar cuenta si es válido o no el nombre. Entonces vamos a checar cómo estamos con el tiempo para ver si podemos hacer un par de unit tests. Todavía tenemos 4 minutos. Ok, rapidito entonces les voy a explicar la parte del modelado de la base de datos. Ok, este es mi modelo de la base de datos. Estoy declarando una constante que se llama Pokémon, que ese es el nombre de mi modelo, ese es el que estoy exportando, y cada uno de estos elementos que ustedes ven aquí son atributos. Este es atributo. Este es un atributo que se llama form, o sea, una columna de mi tabla que es de tipo sequelize.string. Quiere decir que todos esos son strings, todos esos que están marcados ahí. Todos estos son integers y hay un boolean por aquí. Este es el boolean. Del mismo modo yo puedo cambiar esto y puedo decir que es un dot, y puedo decir que es un double, por ejemplo, o puedo decir que es un date only, etcétera, etcétera. Entonces ustedes les voy a dejar también el enlace de Sequelize para que puedan echarle un ojo a la documentación y estar un poco más al tanto. Por esa parte, este es el modelo que yo estoy definiendo aquí. Ok, ahora esta es la parte importante. Esta es la parte de mi base de datos. Esta es mi conexión a la base de datos. Este es un URL que me está proporcionando Heroku, donde está la ruta del servidor, la contraseña, el usuario, el nombre de la base de datos, etcétera. Entonces aquí especifico el dialecto porque, como les había mencionado, Sequelize me permite trabajar con diferentes lenguajes de base de datos. Puedo usar Microsoft SQL Server, puedo usar Maria, puedo usar cualquier otro que sea base de datos relacionales. Okay. Esta parte que está aquí, esta parte específica que dice Sequelize.sync y entre paréntesis force true, es la que se encarga de hacer una cohesión entre el modelo que tengo en mi modelo de base de datos con mi base de datos. Entonces este es prácticamente el que se encarga de la administración de base de datos. Si yo hago un cambio en este aquí y le cambio el tipo de datos, yo tengo que venir acá y descomentar este pequeño código para que se force la interacción y el modelo de mí que está inscrito en mi código se traspase a mi base de datos, ¿verdad? Como yo no quiero estar haciendo eso cada vez que Nodemon o cada vez que haga un pequeño cambio porque genera tráfico en mi base de datos, entonces yo lo tengo descomentado, y cada vez que quiera cambiar, si es que necesito cambiar algo en mi base de datos, pues simplemente lo descomento y listo. Y pues bien, eso ha sido todo. Espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna duda, pues déjenmelo en los comentarios o pueden escribirme por mensaje privado. Muchas gracias.